Esa gorda me da asco, dijo mi marido frente a su madre. Así que le mostré. Ella estaba ahí, en la habitación, vestida con lo que creía que era su mejor versión, rodeada de rostros que la miraban, sin verla. Todo parecía normal, elegante, perfecto, hasta que escuchó algo. Una frase, una voz familiar, un comentario que no estaba destinado a ser oído. Pero ella estaba ahí, justo ahí. Ese instante no se borraría jamás. Porque no fue una traición cualquiera. Fue una herida envuelta en lujo y dicha como si no doliera. Y a veces, lo más peligroso, no es que te rompan, es que crean que nunca vas a levantarte. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La conversación giraba en torno a cifras, adquisiciones, proyecciones internacionales y alianzas estratégicas. Álvaro dominaba el salón como un maestro de orquesta, rodeado de ejecutivos con relojes de platino y mujeres que reían con copas de champán rosado entre los dedos. Lorena, silenciosa, fingía interesarse por la textura del canapé de salmón, aunque no lograba tragar nada. En la casa de Doña Pilar, todo brillaba. El mármol importado, los jarrones antiguos, los cubiertos bañados en oro. Incluso las palabras tenían un tono de arrogancia bien ensayado. Esa era la familia que representaba el linaje, el prestigio, el apellido blindado por generaciones de inversiones millonarias. Nadie sospechaba que, en medio de tanto lujo, una mujer estaba siendo deshecha desde adentro. A su lado, el hombre que juró protegerla la trataba como un adorno fuera de lugar. Y esa noche, sin saberlo, Álvaro firmó su sentencia emocional. Mientras Doña Pilar ofrecía detalles sobre la apertura de un nuevo spa en Ibiza, Lorena escuchaba la voz de su marido a pocos pasos de la cocina. Había salido en busca de una pastilla para el dolor de cabeza, y sin querer, se detuvo al oír su nombre. El tono de Álvaro no era amable, ni mucho menos respetuoso. Lo dijo con una frialdad tan pulida como su sonrisa pública. «Mamá, esa gorda me da asco. No sé cómo me dejé atrapar por alguien así. Es una vergüenza». El corazón de Lorena no se rompió con ruido. Se hundió en su pecho como una piedra que cae en el mar sin salpicar. Pilar no lo reprendió. Al contrario, soltó una risita seca, más afilada que cualquier crítica abierta. Lorena, al otro lado de la puerta, sintió que algo dentro de ella se apagaba. Una parte que había tolerado, esperado, suplicado, ya no tenía energía para justificarse. Volvió a la mesa como si nada, recogiendo su copa con la delicadeza de una anfitriona perfecta. Nadie notó que la mirada ya no brillaba, que sus labios no estaban delineados por decisión, sino por resignación. En otro escenario, alguien habría reaccionado, habría gritado, exigido una explicación. Pero Lorena no era una mujer impulsiva. Ella era estrategia, observación, paciencia cultivada en los silencios del lujo. Había aprendido que en ese mundo de alta gama, los gritos no se oyen, pero las decisiones sí retumban. Lo que Álvaro no sabía es que acababa de encender una mecha que llevaba años dormida. Lorena había aguantado demasiadas comidas humillantes, demasiadas comparaciones con mujeres más aptas para el entorno millonario donde vivían. Y justo cuando parecía que nada la movería, lo escuchó. Esa noche, mientras el chofer la llevaba de regreso al apartamento, Lorena no pronunció una sola palabra. En su interior, revisaba cada momento, cada escena, cada gota de desprecio que había soportado en nombre del matrimonio. El espejo retrovisor le devolvía una imagen que ya no le pertenecía. Esa mujer de rostro apagado, con maquillaje perfecto y ropa de diseñador, ya no era ella. Había trabajado tanto para sostener una imagen, para cumplir el papel de esposa ejemplar, que olvidó cómo se sentía ser simplemente Lorena. Recordó las veces que quiso retomar su proyecto estético y Álvaro lo consideró una ridiculez. Eso no da prestigio, y tú ya tienes un patrimonio que mantener, había dicho. Claro, como si su único valor residiera en ser parte del decorado. Entró en el ático sin encender las luces. Caminó entre muebles minimalistas y aromas de velas caras que siempre la habían incomodado. Fue hasta el vestidor, encendió una sola lámpara y miró sus cosas. Tacones que dolían, vestidos que apenas respiraban, bolsos diseñados para llamar la atención de otras mujeres. Todo eso había sido parte del uniforme que usó para pertenecer. Abrió una maleta pequeña, ni siquiera la grande. No tenía intención de irse para siempre. Solo necesitaba aire, tiempo, un espacio sin juicios ni exigencias. Mientras doblaba una blusa blanca que nunca había usado, pensó, no soy lo que él ve. Y si no soy para él,
Entonces seré para mí. Esa idea no era nueva, pero por fin tenía cuerpo. A la mañana siguiente, Álvaro no la notó diferente. Comentó algo sobre un desayuno de negocios, se arregló la corbata y salió con su habitual perfume de Victoria. Lorena, con movimientos lentos pero firmes, reservó un vuelo a Barcelona. No eligió el primer hotel que encontró. Buscó uno frente al mar, con spa privado, donde pudiera escuchar el sonido del agua antes de dormir. No se trataba solo de descanso. Se trataba de reencontrarse en un lugar donde nadie la conociera, donde su historia no tuviera forma ni juicio. La recepcionista le preguntó si viajaba por negocios o por placer. Lorena respondió, por reconstrucción. No era una metáfora, era un plan. Uno que, por primera vez, nacía solo de ella. El trayecto al aeropuerto fue silencioso. Miró por la ventana todo lo que había considerado suyo. La ciudad, las vitrinas, los clubes de élite donde se fingía feliz. Recordó las noches de gala donde todo giraba en torno a la imagen perfecta. Recordó las sonrisas falsas, las fotos obligadas, las frases decoradas con promesas vacías. Todo ese mundo millonario donde vivía era un teatro sin alma. Y ella había sido la actriz secundaria en su propia historia. Le costaba aceptar que durante años, su voz fue reducida a un murmullo. Pero si algo le quedaba claro ahora, era que no permitiría que el asco de otro definiera su valor. Ya no. En el asiento del avión, cerró los ojos y respiró hondo. Nadie sabía que la mujer que ocupaba la fila 3 estaba a punto de reinventarse. No buscaba venganza. Al menos, no todavía. Lo que deseaba era recuperar el control sobre su cuerpo, su imagen, su voz. Había renunciado a todo eso para ser la señora D. Y ahora, en esa cabina de alta gama, quería comenzar a ser simplemente Lorena. Una mujer con ideas, con historia, con una técnica en sus manos que algún día había soñado compartir con el mundo. Ese mundo que le fue negado por conveniencia y machismo disfrazado de protección. Había llegado el momento de hacer algo con ese dolor. No solo llorarlo, transformarlo. Al aterrizar, un chofer la esperaba con un cartel que decía Señora Márquez. Usó su apellido de soltera por primera vez en años. Sintió que las piezas comenzaban a encajar. No le contó a nadie a dónde iba, ni siquiera a Sofía. No porque desconfiara, sino porque aún no tenía palabras. Había aprendido a guardar las emociones como se guardan secretos en las casas antiguas, en cajones cerrados con llave. Pero Barcelona era un nuevo cajón, uno que pensaba abrir con cuidado. El hotel era exactamente como lo imaginó. Elegante, silencioso, decorado en tonos neutros con detalles de lujo que no gritaban su precio. Al llegar a la suite, lo primero que hizo fue quitarse los tacones. Y con eso, empezó a quitarse también el personaje. Encendió la ducha sin prisa. El agua tibia cayó sobre su espalda como una caricia inesperada. Cerró los ojos. No pensó en Álvaro. No pensó en la frase. Pensó en su piel. En cómo se había acostumbrado a no sentirse. Recordó que, antes de todo esto, ella creía en el poder del tacto. En las manos que curan, en los aceites naturales, en los rituales de cuidado profundo. Nada de tecnología invasiva. Nada de moldes. Solo técnicas que ayudaran a la gente a reencontrarse con su reflejo. Lo había olvidado porque alguien le hizo creer que no era suficiente. Pero estaba ahí, aún dentro de ella, como una semilla en pausa. Esa noche, se sirvió una copa de vino blanco en la terraza. El mar estaba en calma. Las luces de la ciudad danzaban sobre el agua como promesas de una vida que aún podía escribir. No encendió el teléfono. No miró redes sociales. Solo pensó, esto es mío. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía decorado. Se sentía real. Había algo en el aire de Barcelona que la obligaba a respirar diferente. A ver el futuro como un lienzo en blanco, no como una extensión del fracaso. Y entre sorbo y sorbo, lo supo. No era una huida. Era un regreso a ella misma. Aunque nadie más lo entendiera. El día siguiente comenzó con una caminata a la orilla del mar. Sin maquillaje, sin pendientes, sin máscaras. Su reflejo en el ventanal del hotel no era glamuroso, pero era suyo. Compró un cuaderno en una tienda local. Lo llamó Proyecto L, sin pensar demasiado. Escribió las primeras ideas con manos temblorosas pero decididas. A lo lejos, las olas chocaban contra las rocas. Y dentro de ella, también. No había un plan maestro, ni un destino final claro. Pero por primera vez en años, tenía el volante. Y aunque el pasado aún susurraba, el futuro comenzaba a hablar más fuerte. Barcelona la recibió con un viento tibio que despeinaba a la gente sin pedir permiso.
Al bajar del coche privado que el hotel había enviado, Lorena se detuvo frente a la fachada de cristal y mármol. El reflejo le devolvió una imagen desconocida. Su cuerpo rígido, las ojeras marcadas, el cabello recogido por costumbre, no por decisión. Una recepcionista sonriente la llamó por su apellido de soltera. No lo oía desde hacía años. Entró sin decir mucho, como quien necesita más silencio que palabras. Lo primero que notó fue el aroma. Notas de lavanda, té blanco y madera. No era ostentoso, pero era lujo del fino, de ese que no hace ruido. La suite era amplia, sobria y sofisticada. Desde el balcón, el Mediterráneo se abría como un escenario en pausa. Dejó caer la maleta al suelo, se quitó los zapatos y caminó descalza por el piso pulido. El teléfono sonaba, pero lo ignoró. No estaba ahí para hablar con nadie, y mucho menos con él. Abrió las cortinas y dejó que la luz llenara el espacio. Todo parecía demasiado limpio, como si ningún drama pudiera sobrevivir ahí dentro. Y eso, en lugar de consolarla, le dolió. Se sentía fuera de lugar, como si su vida no combinara con ese entorno de alta gama. Pero al mismo tiempo, algo en su interior murmuraba que ese era el sitio donde debía comenzar. Esa misma tarde, buscó en el directorio del hotel la lista de servicios de spa. No para relajarse, sino para observar. Había aprendido a identificar las tendencias del sector desde que estudiaba terapias naturales años atrás. Aquel conocimiento seguía vivo, esperando ser usado. Tomó nota mental de los errores comunes, nombres pretenciosos, tratamientos que no conectaban con la emoción de la clienta, enfoques demasiado invasivos. Recordó su propia técnica, esa que había quedado guardada como un viejo libro en el fondo de una biblioteca. Álvaro la había despreciado, pero ella, en el fondo, siempre supo que funcionaba. No era una simple rutina estética, era un renacimiento corporal y mental. Al día siguiente, buscó a la única persona en quien podía confiar, Sofía. Se conocían desde la universidad, cuando ambas soñaban con crear un centro holístico para mujeres reales, sin los estándares crueles del mercado. Se citaron en una cafetería pequeña, lejos de los centros turísticos. Cuando Sofía la vio entrar, soltó el móvil y se levantó sin pensarlo. El abrazo duró más de lo esperado. No hubo explicaciones, solo miradas cargadas de historias. ¿Estás bien?, preguntó Sofía con suavidad. Lorena fingió una sonrisa. Estoy viva, respondió, evitando contar demasiado. No estaba lista para hablar de Álvaro, ni de aquella frase. Solo quería sentir que alguien la miraba sin juzgarla. Entre sorbos de café, comenzaron a ponerse al día. Sofía tenía un pequeño spa boutique, no muy conocido, pero con una clientela fiel. Su rostro se iluminó cuando mencionó los aceites orgánicos, los rituales de reconexión con el cuerpo y un nuevo espacio que estaba por inaugurar. Lorena escuchaba con atención, como si algo dentro de ella se reactivara. Le preguntó por detalles, por marcas, por materiales. Sofía la miró con complicidad. «No has perdido el toque», dijo. Lorena bajó la mirada, sabiendo que había enterrado sus talentos para encajar en un mundo que nunca la aceptó del todo. Pero algo estaba cambiando. Se sentía incómoda, sí, pero viva. Y eso ya era un comienzo. Durante la noche, en la terraza del hotel, abrió su portátil por primera vez en días. No revisó redes ni correos. Fue directo a una carpeta olvidada llamada Proyecto Vida. Allí estaban los primeros borradores de su método de rejuvenecimiento emocional. Textos, esquemas, fórmulas naturales, todo dormido desde que Álvaro la convenció de que no servía. Releyó sus propias palabras con otra mirada. Era más que válido. Era brillante. El problema nunca fue su método, sino el miedo que le metieron. Guardó el archivo con otro nombre, Proyecto L. Sabía que no tenía aún una estrategia definida, pero por fin había encontrado la chispa. No era ambición, era dignidad. A la mañana siguiente, acompañó a Sofía al spa. El lugar era pequeño, pero tenía alma. Nada que ver con las clínicas frías y millonarias de Madrid, donde todo olía a billete recién impreso. Aquí se sentía vida. Se ofreció para ayudar en una sesión de prueba, solo como observadora. Al terminar, una clienta la miró y dijo: «Tienes manos cálidas, lo sabías». Lorena no supo qué contestar. Llevaba tanto tiempo sin tocar, sin sanar, sin usar lo que realmente amaba hacer. Esa frase se le clavó en el pecho como una llave. No tenía millones, pero tenía algo mejor, una habilidad real. Un conocimiento que no se compra, ni se finge, ni se delega. Al regresar al hotel, caminó por la playa sin rumbo fijo. El sol comenzaba a caer,
y las sombras estiraban los pensamientos. Pensó en todo lo que había dejado atrás, la casa, el apellido, la promesa de estabilidad. Pero también pensó en lo que había recuperado, su intuición, su voz interior, su deseo de volver a ser dueña de su vida. No quería depender más de un apellido ni de un patrimonio familiar que la había asfixiado. Si alguna vez regresaba al escenario público, sería bajo sus propias reglas. El camino iba a ser largo, iba a doler, pero ya había dado el primer paso, y eso la hacía poderosa. Esa noche no durmió mucho. Escribió durante horas en su libreta de cuero. No eran planes de negocios todavía. Eran sentimientos, rabia, frustración, esperanza, ideas sueltas. Recordó cómo muchas clientas de los spas de lujo se sentían vacías a pesar del dinero. La piel habla lo que el alma calla, escribió. Y esa frase se quedó girando en su cabeza. Tal vez ahí estaba su diferencial. Tal vez no se trataba solo de belleza visible, sino de sanar desde adentro. El mercado de alta gama necesitaba algo más que cremas carísimas. Necesitaba humanidad, y ella podía ofrecerla. No desde el resentimiento, sino desde la experiencia. Sin anunciarlo a nadie, comenzó a bosquejar una propuesta. Tenía claro que no lo haría con el nombre de Lorena Márquez. No todavía. Su nueva marca sería anónima, poderosa y distinta. Sofía la apoyaría con el espacio, y ella pondría su conocimiento. Sabía que estaba jugando en un terreno minado, donde los nombres pesaban más que las ideas. Pero no tenía prisa. El lujo que ella pensaba construir era otro, uno donde las mujeres se sintieran vistas, tocadas con respeto, celebradas por existir. Y aunque Álvaro no lo supiera, la mujer que él humilló estaba resucitando. No por él, sino a pesar de él. Sofía llegó al hotel con una bolsa de papel ecológico bajo el brazo y una sonrisa de entusiasmo. Adentro llevaba aceites esenciales, cremas naturales y una libreta vieja que había encontrado entre sus cosas. Era el primer cuaderno de apuntes de Lorena, escrito a mano, con fórmulas, ideas de tratamientos y frases motivacionales. Al verlo, Lorena lo sostuvo como si fuera un trozo de sí misma que había extraviado. No sabía que lo habías guardado, murmuró. Sofía asintió. Sabía que un día ibas a necesitarlo de vuelta. Lorena lo ojeó en silencio. Nada de lo que Álvaro había construido era tan auténtico como esas páginas manchadas de tinta. La verdadera base del spa millonario estaba ahí. Durante años, Lorena fue la mente silenciosa detrás del concepto de bienestar emocional que ahora era bandera del patrimonio de los Márquez. Álvaro tomó sus ideas, las vistió con lenguaje corporativo y las vendió como innovación de alta gama. Ella nunca fue reconocida. Era tu papel quedarte en la sombra, le decía él. Los hombres hacen negocios, tú solo aporta tu sensibilidad. Y ella lo aceptó. Por amor, por miedo, por el espejismo de pertenecer a un mundo de lujo donde se sentía extranjera. Pero ver ahora esas hojas tan puras, tan honestas, le recordó quién era. No una víctima, una creadora silenciada. Sofía propuso reactivar la idea, pero con una nueva identidad. No podemos usar tu nombre real. No aún, dijo. La prensa lo vincularía todo a Álvaro, y no queremos que él sepa nada. Lorena dudó. Era suyo, lo sabía, pero también entendía el juego. El anonimato podía ser su escudo y su arma. Decidieron llamarla simplemente L, una marca sin rostro, sin pasado, solo resultados. Alta gama, sí, pero con alma. El tipo de lujo que no se grita, que se siente. Comenzaron a trabajar en un protocolo reducido, personalizado, con toques terapéuticos. Nada de máquinas frías. Todo con manos, aceites, calor humano. Una revolución silenciosa en un mercado saturado de artificio. Las primeras clientas llegaron por recomendaciones privadas. Mujeres discretas, poderosas, cansadas de parecer perfectas sin sentirse bien. Lorena no hablaba mucho durante las sesiones. Escuchaba, tocaba, guiaba, y algo mágico ocurría. Las clientas salían llorando, sonriendo, distintas. ¿Qué me hiciste?, le preguntó una ejecutiva de un fondo de inversiones. Solo te recordé que estás viva, respondió. En pocos días, los rumores comenzaron a correr. Un tratamiento secreto, una técnica milagrosa, un nuevo lugar para reconectar con una misma. Nadie sabía quién era L, pero todas querían conocerla. Y Lorena, por dentro, comenzaba a respirar diferente. Mientras tanto, Álvaro enfrentaba tensiones dentro de su empresa. Las últimas cifras de clientes VIP eran alarmantes. Algunos contratos no se renovaron sin explicación. Se están yendo a otra parte,
murmuró su asistente. Él frunció el ceño, incrédulo. Para Álvaro, su patrimonio era intocable. Su marca era sinónimo de perfección. Pero no entendía que el mercado de lujo estaba cambiando. Ya no bastaba con ofrecer mármol y fragancias caras. Las mujeres buscaban algo más profundo, algo que ni el marketing más caro podía fingir. Y lo peor era que ese algo lo había despreciado cuando lo tuvo en casa. Sofía y Lorena decidieron no hacer publicidad, ni página web, solo boca a boca entre círculos exclusivos. La marca L crecía como una joya escondida. Algunos medios de belleza comenzaban a sospechar que algo nuevo se estaba gestando en Barcelona, pero no lograban encontrar datos concretos. Mientras tanto, las sesiones se multiplicaban y la agenda estaba llena hasta el mes siguiente. Lorena mantenía la calma. No se sentía triunfadora. Se sentía en reconstrucción. Y esa sensación le resultaba más poderosa que cualquier mansión, que cualquier apellido. Ya no dependía de inversiones ajenas ni de nombres prestados. Estaba creando desde cero. Una noche, mientras revisaba fichas de clientas en el pequeño estudio que habían adaptado en el spa, Sofía la miró fijo. ¿Alguna vez pensaste que esto iba a pasar? Lorena sonrió con melancolía. Lo soñé muchas veces, pero siempre con Álvaro al lado. La confesión le dolió más de lo que admitía, porque en el fondo, aún le costaba aceptar que fue él quien le arrancó las alas con palabras dulces y luego con desprecio. Pero ahora, cada cita, cada elogio genuino, era un ladrillo más en la muralla que construía para no permitirle regresar. Y sin darse cuenta, había dejado de mirar atrás. La marca L comenzó a ser mencionada en eventos de belleza sin estar presente. Se convirtió en mito, en promesa, en leyenda urbana entre mujeres de negocios y figuras del entretenimiento. Algunas ofrecieron cifras absurdas por ser atendidas. Lorena no negociaba. No lo hacía por dinero. Había vivido rodeada de riqueza, de hoteles de 5 estrellas, de cenas con vinos de 1000 euros. El verdadero lujo, ahora lo entendía, era tener la libertad de elegir. Y eligió crear su espacio con ética, con límites, con silencio. Cada vez que una clienta intentaba obtener más de lo que se ofrecía, Lorena lo recordaba. El poder no se mendiga. Se ejerce. En el fondo, ella sabía que el anonimato no duraría para siempre. Algún día, alguien la reconocería, o él la descubriría. Pero no tenía miedo. No más. Porque ya no estaba sola, ni vacía, ni indefensa. Había recuperado su esencia, su talento, su propósito. Y por primera vez en años, no sentía que debía pedir permiso para brillar. Lo que venía era incierto, sí, pero también prometedor, porque la mujer detrás del método estaba de pie. Y tenía mucho más por dar que lo que un apellido robado le permitió mostrar. Mientras Lorena aplicaba un tratamiento a una clienta en la sala de aromas cálidos, en otro punto del mapa, Álvaro revisaba los informes trimestrales con el ceño fruncido. Algo no encajaba. Los números eran peores que en la pandemia. Clientes frecuentes de categoría alta habían desaparecido sin dar explicaciones. Están migrando a otro servicio, informó su director comercial. Álvaro soltó una carcajada seca. ¿Cuál? ¿Quién puede ofrecer más lujo que nosotros? El silencio que siguió fue incómodo. Nadie se atrevía a decírselo, pero lo sabían. El mercado ya no estaba impresionado por mármol italiano ni por campañas con celebridades. El lujo emocional estaba ganando terreno. Y él no tenía idea de cómo competir contra eso. Lorena no se había enterado del declive en termas del alma. Tampoco lo buscaba. Su mundo era otro. Mientras su marca L se expandía como rumor dorado entre mujeres influyentes, ella continuaba en el anonimato, como un artista urbano que deja huellas sin firmar. Un día, Sofía trajo una revista donde se mencionaba a L como la revolución silenciosa del bienestar. Lorena sonrió, con esa mezcla de satisfacción y precaución. No era vanidad, era reconocimiento, aunque por dentro aún sentía el eco de las veces en que sus ideas fueron descartadas por ser poco comerciales o demasiado sensibles. Álvaro la hizo creer que no era suficiente, y eso aún dolía. El pasado no se despegaba fácil. Algunos sonidos, algunas frases, incluso ciertos gestos de las clientas despertaban recuerdos incómodos. No hay nada peor que tener la verdad y no poder decirla, pensaba mientras masajeaba la espalda de una empresaria con ansiedad crónica. En esos momentos, la terapia era mutua. Mientras sanaba a otras, también iba sanando pedazos de sí misma. En su cabeza, a veces se escuchaba aún aquella frase venenosa. Esa gorda me da asco. No era solo el insulto. Era todo lo que cargaba detrás.
el desprecio, la vergüenza pública, la complicidad de su suegra. Pero cada día que pasaba, la herida cicatrizaba un poco más. Una tarde, mientras esperaba a su próxima clienta, recibió una notificación en el móvil. Álvaro había sido fotografiado saliendo de una reunión de emergencia en la sede central. La noticia no le causó alegría, pero tampoco tristeza. Era extraño ver cómo el hombre que alguna vez lo fue todo, ahora se derrumbaba desde dentro. Daniel, el médico argentino con quien había coincidido en Lisboa durante una conferencia de bienestar emocional, volvió a escribirle. Había asistido como oyente a una charla donde mencionaron el fenómeno L, si ese método tiene alma. Sé que viene de ti, escribió. Lorena dudó en responder. Aún no sabía cómo manejar esa cercanía sin que doliera. Cuando finalmente aceptó reunirse con él, lo hizo en una cafetería discreta del centro. Daniel era amable, observador, hablaba poco y escuchaba mucho. No mencionó a Álvaro ni su pasado. Solo habló de las emociones del cuerpo, de cómo las tensiones musculares son gritos del alma que nadie escucha. Lorena sintió que no necesitaba disfrazarse. Yo también cargué mucho silencio encima, le dijo él en un momento. Y esa frase le rozó un lugar que creía sellado. No era una cita, pero había algo más que curiosidad profesional entre ellos. Una tensión distinta, que no exigía, que no empujaba, que simplemente estaba ahí. En paralelo, Álvaro contactó a una agencia de inteligencia de marca para investigar quién estaba detrás de él. Hay alguien destruyendo mi patrimonio, dijo con arrogancia herida. Los especialistas iniciaron la búsqueda, pero no había registros, ni rostro, ni redes sociales oficiales. Solo rumores, nombres cruzados, comentarios de celebridades que hablaban de una experiencia que no se puede describir. Eso lo enloquecía. Él, que controlaba cada inversión como un general en batalla, estaba siendo vencido por algo que no podía ver. La incertidumbre era su nueva pesadilla. Y por primera vez, entendía lo que era sentir impotencia. Lorena, por su parte, se mantenía firme en el anonimato. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que el poder sin control se convierte en ruido. Cada día que pasaba, su método era más codiciado. Clientes de otros países llamaban pidiendo sesiones exclusivas. Algunas ofrecían cifras millonarias por ser atendidas en sus casas. Pero ella elegía no moverse por dinero, sino por conexión. Había aprendido que el verdadero lujo no estaba en los ceros, sino en la coherencia. Daniel le propuso colaborar en una línea de productos emocionales. Bálsamos, tónicos, aromas terapéuticos. Quiero construir, no robar como otros, dijo con franqueza. Esa propuesta la descolocó. Por primera vez, alguien no buscaba aprovecharse de su talento, sino multiplicarlo. Daniel no tenía apellidos pesados ni mansiones en Marbella, pero tenía algo valioso, integridad. Lorena lo miró, y por un instante, pensó en lo diferente que habría sido su vida si alguien así hubiese estado en su camino antes. Pero el tiempo no se rebobina, solo enseña, y ella ahora sabía elegir mejor. Sonrió con sinceridad. Hablemos de eso. Con calma, respondió. No era un sí inmediato, pero tampoco un no. Era una puerta que se entreabría, y detrás de la cual, la historia comenzaba a cambiar de rumbo. En ese instante, mientras Daniel hablaba de aromas naturales y experiencias sensoriales, Lorena se sintió parte de algo nuevo. No había títulos, ni promesas vacías. Solo un presente sin urgencias. Y eso le bastaba. El ruido de la ciudad seguía. Los coches pasaban. Las conversaciones alrededor eran cotidianas. Pero en esa mesa, el pasado comenzaba a hacer menos ruido. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una amenaza. Se sentía como una lección. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que destrozó tu autoestima si llegara a arrepentirse? ¿O crees que el silencio y la distancia son la única forma digna de venganza? Lorena recorría el pasillo del spa con una bata blanca ajustada al cuerpo y una agenda llena de nombres poderosos. No lo decía en voz alta, pero estaba manejando los horarios de ministras, herederas de empresas textiles y ejecutivas de fondos de inversión millonarios que, como ella, escondían su ansiedad bajo un maquillaje perfecto. Cada una traía en la piel lo que no se atrevía a confesar. No duermo bien, mi cuerpo ya no responde, me siento agotada aunque no hago nada físico. Lorena escuchaba sin juzgar, como una terapeuta que entiende que el cuerpo siempre habla más claro que la boca. No les prometía juventud eterna. Les ofrecía otra cosa, dignidad. Después de cada sesión, cerraba la puerta y se apoyaba unos segundos contra la pared. El peso del pasado aún respiraba en su nuca.
No era solo el recuerdo de Álvaro o la frase cruel. Era la forma en que durante años había aprendido a ignorar su propio cuerpo. Comer con culpa, vestirse para ocultarse, sonreír mientras se desgastaba por dentro. Recordaba cuando le decía: si subes 1 kilo más, no te acompaño al evento de gala. Y ella, en lugar de gritar, bajaba la cabeza y tomaba agua con limón como cena. El cuerpo, entonces, comenzó a cerrarse, a negarse, a guardar todo lo que la boca no decía. Ahora entendía que su método no era solo estético, sino reparador. Cada presión que ejercía sobre los músculos, cada fragancia que colocaba en el ambiente, era parte de un diálogo profundo con memorias escondidas. Las clientas lloraban sin saber por qué, o reían como si se quitaran una máscara. Y ella, mientras tanto, también sanaba. No del todo, no aún, pero avanzaba. Daniela observaba desde la distancia con un respeto casi devocional. No se metía en su proceso, solo le daba espacio. A veces, eso era más valioso que cualquier gesto romántico. Le hacía recordar que el verdadero lujo era sentirse segura. Un día, Daniela invitó a una convención en Lisboa sobre neuroestética y emociones. Al principio, ella dudó. No quería exponerse, pero él insistió: no necesitas hablar, solo observar. Creo que te vendrá bien salir del entorno. Viajaron juntos. El hotel era discreto, con vistas al río Tajo y muebles de diseño silencioso. Esa noche, en la cena con otros especialistas, Daniel evitó cualquier gesto que la hiciera sentir observada. Lorena se lo agradeció sin palabras. Durante las ponencias, vio cómo el mundo comenzaba a hablar de lo que ella llevaba años sintiendo: que el cuerpo es memoria, que la piel no olvida, que el dolor emocional también deja marcas visibles. En una de las charlas, escuchó a una experta decir: no hay mejor terapeuta que quien ha pasado por el infierno y ha regresado con las manos limpias. Esa frase le quedó rebotando en la cabeza durante todo el día. Pensó en su infierno personal, los eventos donde se sentía invisible, las reuniones donde solo se esperaba que sonriera, los lujos que no podía disfrutar porque siempre se sentía fuera de lugar. También pensó en las veces que se traicionó para agradar, en los silencios que se tragó para mantener la paz, y en cómo, a pesar de todo eso, ahora estaba allí, sentada entre expertos, sin deberle nada a nadie. Al regresar al hotel, se sentaron juntos en la terraza con una copa de vino tinto. Daniel habló de su infancia en Rosario, de una madre que trabajaba 3 turnos para darle educación, de un accidente que lo obligó a entender el cuerpo desde el dolor. Lorena lo escuchó con atención real. No era común que un hombre compartiera vulnerabilidad sin convertirla en espectáculo. Cuando le preguntó si estaba feliz, Daniel respondió: feliz no, pero tranquilo. Y eso, para mí, es oro. Ella se quedó pensando. La tranquilidad también era un lujo. Uno que no aparecía en las portadas de revistas ni en las cenas de gala. La conexión entre ellos crecía de forma silenciosa pero consistente. No se tocaban, no se buscaban con urgencia. Pero la complicidad se construía en los detalles. Un café sin azúcar servido antes de que ella lo pidiera. Una frase en el momento justo. Una mirada que no exigía, solo comprendía. Lorena no sabía si estaba lista para abrir esa puerta, pero tampoco quería cerrarla del todo. No era el momento de tomar decisiones. Solo de sentir, de escuchar su cuerpo, de dejar que las cosas fluyeran sin el peso de la expectativa. Aprendía a no apurarse, a no correr detrás de lo que, si es verdadero, no necesita ser forzado. Mientras tanto, Álvaro intensificaba su búsqueda. Había contratado una empresa de rastreo digital para identificar las conexiones entre las figuras del mundo estético emergente. Su obsesión por el origen de él rozaba lo patológico. El problema es que no entendía que no estaba peleando contra otra empresa, sino contra una idea. Y una idea no se destruye con dinero. Cada vez que escuchaba el nombre de él en los círculos de lujo, algo dentro de él se tensaba. Esa marca es una amenaza para el legado de Termas, decía. Lo que no sabía es que ese legado nunca fue completamente suyo, porque la esencia que lo hizo brillar la había despreciado. Lorena, por su parte, sentía cada día más firme el deseo de continuar expandiendo el método. No solo por ambición, sino por misión. Ya no quería venganza, quería presencia, existir con fuerza, sin pedir disculpas por su historia. Y mientras revisaba la agenda de la semana, con nombres de personalidades influyentes que exigían discreción total, se dio cuenta de que su lugar en el mundo estaba cambiando. Ya no era una sombra detrás del millonario. Era la fuente, el origen, la autora de una experiencia que ninguna inversión podía replicar sin su alma. Y ese poder,
aunque aún le daba vértigo, ya no le pesaba. Le pertenecía. Lorena volvió de Lisboa con el alma más liviana, aunque los hombros seguían cargando cicatrices antiguas. El spa seguía creciendo con ritmo firme y reservado, y su nombre, o mejor dicho, su letra, se volvía cada vez más deseado entre las élites que buscaban experiencias reales bajo una fachada de lujo silencioso. A pesar del éxito, había algo que le inquietaba, una carta inesperada sobre su escritorio. Un sobre sin remitente, con una invitación a una reunión privada en un hotel exclusivo de Madrid. No había firma, pero el tipo de papel, el perfume y el sello en dorado lo delataban. Álvaro no necesitaba más pruebas. Sofía fue la primera en decirle que no fuera. ¿Qué puede querer ahora?, preguntó con el ceño fruncido. Lorena no respondió de inmediato. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que Álvaro no daba pasos sin calcular. Si la citaba, era porque ya sospechaba algo. Tal vez no sabía que ella era él, pero seguramente olfateaba una amenaza. Decidió ir. Sin aviso, sin miedo. Llegó al hotel vestida con sobriedad elegante, sin joyas, sin marcas visibles. Solo ella. La mujer que la había llamado vergonzosa ahora lo enfrentaría sin adornos. Entró al salón privado y lo encontró esperándola con una copa de coñac en la mano y esa sonrisa suya de tiburón disfrazado de caballero. «Estás distinta», fue lo primero que dijo. Lorena se mantuvo en silencio, sin ofrecer ni una palabra de cortesía. Él se acomodó en su silla y fue directo al grano. Le ofrecía una sociedad. No con ella, claro, sino con la marca LS que tú no estás detrás. Pero me interesa comprarla. La necesito en mi portafolio, dijo como si hablara de una nueva propiedad para sumar a su patrimonio millonario. Lorena contuvo la risa. Álvaro nunca cambiaría. Seguía creyendo que todo podía comprarse, que el valor real se media en inversiones, acciones, propiedades. Se limitó a responder con frialdad, no está en venta. Él arqueó una ceja, desconcertado. Álvaro no se rendía fácil. Cambió el tono, empezó a elogiar el proyecto, habló de potencial, de expansión internacional, de integrar la experiencia a sus clínicas de alta gama. Le ofreció una cifra absurda, un número que cualquier empresario aplaudiría con entusiasmo. Lorena lo escuchó como quien oye a un vendedor sin alma. Tu problema, Álvaro, es que crees que el éxito se mide en ceros. Pero hay cosas que no tienen precio porque no tienen dueño. Y él no es tuya, ni lo será. El rostro de él se endureció. Por primera vez, el rechazo no venía de alguien inferior, sino de alguien que sabía exactamente cuánto valía. Al volver a Barcelona, Lorena se encerró en su estudio sin decirle nada a Sofía. Necesitaba procesar. La visita de Álvaro no la había desestabilizado, pero sí le dejó un sabor agrio en la boca. Aún le costaba aceptar que ese hombre había tenido tanto poder sobre ella. Recordó noches en las que dudó de sí misma porque la convencía de que sus ideas eran mediocres. Recordó cómo le quitaba las palabras de la boca en reuniones, cómo la hacía sentir como un mueble de diseño, caro, pero inútil. Había sido tan hábil en manipularla, que incluso ahora, sabiendo quién era, esa sombra volvía a rozarla. Daniel notó que algo había cambiado. No preguntó directamente, pero su mirada era clara. Lorena no podía fingir. Esa noche, en el patio del spa, con una infusión de jengibre entre las manos, le contó parte de la historia. No los detalles, no la frase, pero sí la estructura del abuso emocional. Daniel la escuchó con una expresión contenida. Cuando ella terminó, él simplemente dijo, yo también estuve ahí, en una relación donde el amor era una forma elegante de control. Lorena lo miró, sorprendida. No lo había imaginado vulnerable. Y sin embargo, ahí estaba, mostrándole que el dolor no distingue género ni títulos. El clima cambió en ese momento. Literalmente. Una lluvia suave comenzó a caer sobre las hojas del jardín. Nadie se movió. Era como si el cielo entendiera que algo importante se había dicho. Daniel estiró su mano, sin presión. Ella dudó un segundo, pero la tomó. No era romántico. Era humano. Era ese tipo de gesto que sana más que 1000 discursos. No hablaron del futuro. No pactaron nada. Solo permanecieron así, en silencio, compartiendo una presencia que no exigía explicación. Para Lorena, era la primera vez que alguien no quería poseerla, ni corregirla, ni usarla como pieza decorativa. Solo estar con ella, tal como era. En los días siguientes, recibió otras 2 propuestas similares. Empresarios interesados en comprar, franquiciar o licenciar su método. Todos hablaban de cifras, de control, de oportunidad. Nadie hablaba de respeto, de alma,
de propósito. Y eso fue su respuesta. No. Rechazó cada oferta con cortesía y firmeza. No estaba construyendo un imperio. Estaba recuperando su libertad. El lujo que le importaba no se vendía en ferias ni se anunciaba en revistas de negocios. Era el lujo de mirar su reflejo y reconocerse sin vergüenza. Algo que tardó años en recuperar y que no iba a entregar por ningún precio. La marca L siguió creciendo en su discreción. Mientras el mundo hablaba de ella sin saber quién era, Lorena perfeccionaba el método con nuevos enfoques. Sumaba pequeños detalles que hacían la diferencia. Rituales aromáticos, música diseñada por terapeutas, contacto visual cálido. Nada de producción en serie. Nada de maquillar el vacío con oropel. Sabía que estaba yendo contra la lógica empresarial clásica. Pero no le importaba. El método era suyo. Y estaba más viva que nunca. Aunque el pasado golpeara de vez en cuando, ya no tenía la llave de su puerta. Lorena se detuvo frente al ventanal con el teléfono en la mano. El mensaje de Sofía era corto, casi sin aire. Te han invitado al Congreso Internacional de Belleza en Madrid. Tu marca ha sido seleccionada como revelación del año. Respiró hondo, no por nervios, sino por la magnitud del momento. El evento era uno de los más exclusivos del sector, frecuentado por marcas de alta gama, directores de revistas de moda, empresarios millonarios y celebridades encubiertas. Ella había sido elegida entre cientos, sin rostro, sin biografía pública. Era una victoria silenciosa, pero contundente. Y en algún rincón de su alma, también era una trampa inevitable. No tardó en confirmarse que Álvaro estaría presente. Termas del Alma era patrocinador platino del evento y Álvaro, como CEO, daría una ponencia sobre la nueva era del bienestar de lujo. Lorena lo leyó con ironía. ¿La nueva era? Esa era su era. Sus conceptos, su visión, su lenguaje. Lo que él había despreciado y convertido en discurso elegante ahora era su bandera de negocio. Sofía quiso cancelarlo todo. No necesitas validarte, dijo. Pero Lorena no lo hacía por validación. Era momento de ocupar el lugar que le correspondía, no como esposa arrepentida ni como víctima, sino como autora, y esta vez, con voz. Encargó un vestido que no llamara la atención por provocativo, sino por presencia. Nada obvio, nada cliché, solo elegancia pura. Negro, entallado, sin logos visibles. Su único accesorio sería su postura, y su nombre seguiría siendo un misterio. No se presentaría como Lorena Márquez. Él sería suficiente. Dejó todo listo, la agenda de clientas cubierta, el equipo informado, la reserva de hotel gestionada. No había euforia, había enfoque. Sabía que entraría en terreno hostil, pero no temía, porque a estas alturas su poder no dependía de ser reconocida. El verdadero lujo era tener la opción de mostrarse, o no. El evento era una sinfonía de apariencias. Desde la entrada, se respiraba un aire denso de perfección medida. Rostros estirados, trajes a medida, frases ensayadas. Lorena caminó entre pasillos de mármol y luces estratégicas con calma felina. Nadie sabía quién era, y eso la hacía más fuerte. Escuchó charlas técnicas, paneles sobre inversiones millonarias en el sector de la belleza, alianzas entre grandes marcas. Se cruzó con antiguos conocidos que no la reconocieron. La miraban de reojo, sin imaginar que la mujer que caminaba sola por el salón era la responsable de que varias marcas tradicionales estuvieran perdiendo clientela. Cuando Sofía llegó al hotel, la encontró en la habitación, en silencio, mirando la ciudad desde lo alto. ¿Estás lista?, preguntó. Lorena no respondió, solo asintió. Vestida, maquillada con discreción, se veía distinta. No era una transformación física, era otra energía, la de alguien que ha perdido el miedo a caerse porque ya sabe cómo levantarse. Juntas bajaron al salón principal. La música ambiente era suave, elegante, perfectamente medida para no molestar. La gente conversaba en tonos bajos, fingiendo espontaneidad mientras buscaban la mejor luz para sus fotos. La máscara del éxito flotaba por todos lados. Álvaro subió al escenario con la seguridad de siempre. Impecable, con su traje azul marino, su reloj carísimo y esa mirada que parecía no ver a nadie. Habló durante 20 minutos sobre nuevas tendencias, sostenibilidad de lujo, bienestar consciente. Lorena lo escuchó con atención. Nada era genuino. Repetía conceptos que antes despreciaba como si fueran propios. Usaba palabras como alma, conexión, presencia sin conocer su peso. Sofía apretó la mano de Lorena, pero ella no se inmutó. Solo sonrió, porque sabía que la verdadera ponencia aún no había comenzado. La suya,
y no necesitaba ni una sola mentira para impactar. El presentador anunció la próxima intervención como el fenómeno más enigmático del bienestar europeo. El salón enmudeció. Con ustedes, la creadora del método L. Un foco iluminó la entrada y Lorena caminó hacia el escenario. Sus pasos eran lentos, seguros. No había música, ni ovación. Solo expectación. Álvaro la vio antes que nadie. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad. Por un instante, pareció que iba a levantarse. Pero no pudo. Estaba clavado en su silla. La mujer a la que había llamado asco en un susurro cruel, estaba allí, frente a él, sin esconderse. Lorena no mencionó su nombre. Habló como él. Contó la historia del método, sin mencionar fechas ni nombres propios. Habló de lo que la llevó a crearlo, del vacío que detectó en el mercado, de la necesidad urgente de tocar desde el respeto, no desde la corrección. Cada palabra era un golpe, pero no de venganza. Era justicia emocional. Mientras hablaba, no miró a Álvaro ni una sola vez. Porque la victoria más elegante es ignorar a quien creyó que sin él no eras nada. El público aplaudió con respeto. No hubo lágrimas, ni ovación histérica. Solo una reverencia silenciosa. Porque lo que se acababa de ver no era espectáculo. Era presencia real. Lorena descendió del escenario sin girarse. Atrás quedaba un hombre congelado en su trono de cartón. Adelante, un mundo entero por redibujar. Las luces del escenario se atenuaron justo cuando Lorena terminó su discurso. Bajó cada escalón con calma, sin dramatismo, pero con una presencia que eclipsaba a cualquiera en la sala. No hacía falta una ovación estruendosa. Bastaba el silencio. El tipo de silencio que se produce cuando el alma colectiva se queda sin aire. Sofía la esperaba al pie del escenario con una mirada entre asombro y orgullo. Nadie se atrevía a acercarse todavía. En un rincón del salón, Álvaro permanecía sentado, con la copa en la mano, inmóvil. Los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego sinceros. No por el misterio, por el mensaje. La directora de una importante cadena de revistas de estilo se levantó y pidió una reunión privada. Una actriz internacional quiso invitarla a colaborar en su fundación de bienestar femenino. Pero Lorena declinó todo con elegancia. No estaba ahí para hacer conexiones. Su aparición era una declaración, no una campaña. Daniel, que observaba desde una mesa lateral, no quitaba la vista de ella. Nunca la había visto así, tan entera, tan desapegada, tan dueña de sí misma. Lorena, por dentro, sentía una fuerza que nunca había experimentado. No era euforia, era certeza. Lo había logrado sin pedir permiso a nadie. Álvaro se levantó por fin. Caminó hacia ella con pasos lentos, como si la alfombra le pesara más de lo que su traje millonario podía disimular. ¿Por qué estás haciendo esto?, le preguntó con voz apenas audible. Lorena lo miró como se mira un libro que ya fue leído muchas veces y que no se piensa volver a abrir. Esto no es por ti. Nunca lo fue. Lo haces demasiado pequeño si crees que mi trabajo se reduce a una revancha. Álvaro apretó los labios. No tenía respuestas. Solo orgullo herido. En ese instante, entendió que ya no tenía ningún poder sobre ella. Y esa fue su verdadera derrota. Durante el cóctel posterior, se corrió la voz de que él tenía identidad. Pero nadie se atrevía a confirmarlo. Algunas cámaras buscaban capturar su rostro, pero ella se movía con naturalidad entre los grupos, sin dar entrevistas. No tenía nada que explicar. El verdadero lujo no estaba en mostrarse, sino en elegir cuándo y cómo hacerlo. Había vivido rodeada de etiquetas de alta gama, de apellidos importantes, de patriarcas que creían que el patrimonio se medía en metros cuadrados. Ahora, en cambio, su patrimonio era intangible, era historia, era transformación, era poder emocional. Y eso no se podía firmar en un contrato. Cuando Daniel se acercó, no habló de negocios. Le ofreció una copa y le dijo: «Nunca pensé que verías el momento exacto en que se caen las máscaras». Lorena sonrió, sin vanidad. No lo disfrutaba, lo comprendía. Había llegado hasta allí sin traicionarse, sin venderse, sin rogar. Había aprendido a valorar lo que no se ve: la dignidad, el silencio, la espera. Daniel no la felicitó. Le dijo algo más simple: «Estoy orgulloso de ti». Y eso, viniendo de alguien que nunca la necesitó para brillar, tuvo un valor enorme. No necesitaba aplausos cuando podía recibir respeto. Horas más tarde, en la suite del hotel, Lorena se desmaquilló frente al espejo con movimientos lentos. No por cansancio, sino por ritual. El reflejo le devolvía a una mujer que ya no tenía miedo de mirar. No era más delgada, ni más rica, ni más famosa.
Era ella, sin adornos. Cerró los ojos por un momento y se escuchó a sí misma decir internamente: ahora sí. No como una meta cumplida, sino como un renacer silencioso. A lo lejos, en su bolso, su teléfono vibraba con mensajes de felicitación. No los abrió. No esa noche. Lo único que necesitaba, ya lo tenía. En los días que siguieron, la prensa se dividió entre la intriga y la fascinación. ¿Quién es la mente detrás de él? La mujer que rompió el modelo de spa millonario sin decir su nombre. Las portadas hablaban de ella sin tener una sola foto clara. Algunas columnistas feministas la convirtieron en símbolo de resistencia elegante. Pero Lorena se mantuvo en silencio. No por temor, por sabiduría. El ruido lo generaban los otros. Su poder estaba en el contenido, no en la exposición. El método seguía funcionando. Las reservas crecían, y ella seguía caminando sin mirar atrás. Una noche, sentada con Sofía en el despacho, le confesó: no me importa si mañana descubren quién soy, porque para mí, ya no hay nada que esconder. Sofía asintió. Ambas sabían que el mundo ya no funcionaba igual para ellas, que habían creado algo que iba más allá del mercado o del estatus. Habían tocado una fibra humana que ninguna tendencia podía reemplazar. Y si alguien quería llamarlo lujo, que lo hiciera. Pero el verdadero lujo era sanar, con o sin etiquetas. Y en ese terreno, él era la única reina. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentar públicamente a quien te rompió el alma? ¿O prefieres guardar tu victoria en silencio, como una joya que solo tú sabes que brilla? No fue premeditado. No había planeado decir su nombre. Pero el momento se lo pidió. El salón aún vibraba con la energía contenida de la noche anterior, y mientras preparaban el cierre del congreso, el presentador pidió a L que volviera al escenario para una ronda especial de preguntas. Lorena dudó unos segundos. Subió con serenidad, sin saber lo que iba a decir. Pero al tomar el micrófono, algo en su interior, quizás esa herida que aún sangraba en silencio, decidió que era hora. Se acomodó el cabello con calma, respiró profundo, y con una voz firme, dijo: me llamo Lorena Márquez. Hubo un murmullo general, seguido por un silencio seco. En la tercera fila, Álvaro se quedó helado. Su rostro, antes arrogante, ahora era una máscara de incredulidad. Lorena lo ignoró. No habló para él. Habló para todas las mujeres que alguna vez fueron borradas de su propia historia. Durante años me dijeron que mi valor era estético, que debía encajar en moldes ajenos para pertenecer. Me convencieron de que no tenía visión, que mis ideas eran frágiles. Pero no lo eran. El método que muchos aquí estudian con admiración, lo creé en soledad, entre rechazos, burlas y silencios. Y nunca más voy a callarlo. La sala entera se quedó en pie, como si las palabras hubieran removido algo más profundo que la admiración. Ya no era solo una creadora. Era un espejo, un símbolo. Y mientras Lorena hablaba, uno de los técnicos, siguiendo instrucciones previas, proyectó en pantalla un fragmento de audio. Nadie lo esperaba, ni ella, pero Sofía lo había preparado en silencio, como respaldo, por si era necesario. La voz de Álvaro, clara, repulsiva, llenó el salón. Mamá, esa gorda me da asco. El impacto fue inmediato. Algunos soltaron la copa, otros bajaron la mirada. Álvaro intentó detener la reproducción, pero era tarde. Ya estaba expuesto. Lorena no lo miró. No necesitaba hacerlo. Permaneció en el centro del escenario con la frente en alto, mientras las imágenes cambiaban. Documentos de autoría, registros de fechas, esquemas de su puño y letra. Pruebas inapelables de que la base del imperio Termas del Alma tenía su firma y su alma. No hubo insultos. No hubo escándalo. Solo hechos. Claros. Irrefutables. Y ese era el golpe más fuerte. No había gritos. Solo verdad. Y esa verdad, dicha en un entorno de lujo y máscaras, valía más que cualquier discurso ruidoso. Álvaro, por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Tras la presentación, la organización del evento emitió un comunicado oficial reconociendo a Lorena como pionera del método. El patrocinio de Termas fue suspendido por motivos éticos, y algunas marcas de alta gama comenzaron a cortar lazos discretamente con Álvaro. Todo lo que él había construido sobre cimientos falsos se desmoronaba sin que ella levantara un dedo. Su patrimonio no estaba en juego solo en lo económico. Era su reputación, su legado, su apellido. Lorena, en cambio, salía de las sombras como la figura más revolucionaria del bienestar moderno. No solo por lo que hacía, sino por cómo lo había recuperado. Esa noche no hubo celebración privada. Lorena no quiso cenas elegantes ni champagne caro.
Se quedó en su habitación con las luces apagadas y una infusión caliente entre las manos. Miraba por la ventana, contemplando una ciudad que nunca la había esperado, pero que ahora le abría paso. Daniel le escribió un mensaje corto: «Gracias por no callarte». Ella respondió con un emoji simple. No tenía palabras, ni las necesitaba. Había alcanzado algo que ninguna inversión millonaria podía comprar: respeto. Y ese lujo, ese verdadero lujo, era suyo. Nadie se lo podía quitar. A la mañana siguiente, el nombre de Lorena Márquez encabezaba portadas de periódicos y portales de negocios. Algunos medios la vendían como la exesposa traicionada que se vengó. Otros hablaban de la empresaria valiente que reclamó lo suyo sin violencia. Pero ella no respondió a ninguno. Dejó que el eco hablara solo. Sabía que los titulares eran fugaces y que lo importante no era la historia que contaban los demás, sino la que ella estaba escribiendo, paso a paso, sin atajos ni disfraces. Su patrimonio ya no era una fortuna heredada ni una marca sin rostro. Era su historia completa, con heridas y todo. En una entrevista grabada semanas atrás, que salió a la luz tras el evento, Lorena dijo: «No me interesa que me recuerden como la mujer que venció a un hombre. Prefiero ser recordada como la mujer que se eligió a sí misma». Esa frase fue compartida miles de veces. Se convirtió en cita, en mantra, en tatuaje. La marca L dejó de ser un secreto y se convirtió en un movimiento. Mujeres de todas partes escribían pidiendo formar parte, aprender, colaborar. Lorena sentía vértigo, sí, pero también propósito. El miedo seguía ahí, como una sombra fiel. Pero ya no la gobernaba. Álvaro desapareció de la escena pública. Canceló sus eventos, delegó funciones y se refugió en uno de sus chalets privados. Algunos intentaron contactarlo para obtener su versión, pero se negó a dar declaraciones. Su rostro apareció una última vez en una fotografía borrosa, con gafas oscuras y expresión ausente. Lorena la vio, pero no sintió nada. Ni alegría, ni pena. Solo indiferencia. Porque el verdadero cierre no vino de su caída. Vino de su propia decisión de levantarse. Y eso no se medía en escándalos, sino en silencios conquistados. En heridas que ya no dolían al tocarlas. Sofía le preguntó si pensaba dejar la marca en manos de un equipo y desaparecer. «Podrías vivir como millonaria y dejar que otros lo sigan», le dijo. Pero Lorena negó con la cabeza. No quería desaparecer. Quería estar presente, humana, con errores y con aciertos. Seguir caminando con la frente alta, no por orgullo, sino por convicción. El camino no se había terminado. Apenas comenzaba. Y esta vez, no tenía que demostrar nada a nadie. Solo seguir siendo quien era. Auténtica, libre, entera. Las acciones de Termas del Alma se desplomaron en menos de 48 horas. La credibilidad, cuidadosamente construida a lo largo de años de estrategias de marketing y alianzas de lujo, se vino abajo como un castillo de cristal mal cimentado. Los inversores comenzaron a retirar su dinero en silencio, como si huyeran de un incendio disfrazado de gala. Lo más brutal no fue la velocidad, sino la forma. Nadie gritó. Nadie atacó, solo se fueron, y eso dolía más que cualquier escándalo. Álvaro, acostumbrado a controlar narrativas, se vio arrastrado por una verdad que ya no podía negar ni disfrazar. Su equipo de crisis le sugirió emitir un comunicado. Otro propuso culpar a una campaña de difamación. Pero todo era inútil. Las pruebas estaban documentadas, y el daño no era solo reputacional. Era ético, era moral. Algunas celebridades que habían sido imagen de la marca retiraron sus publicaciones. Los contratos en proceso quedaron congelados. Las cadenas de hoteles de alta gama que albergaban sus spas suspendieron las colaboraciones. Álvaro caminaba por los pasillos de su oficina como un hombre invisible. Nadie lo miraba a los ojos. Ni siquiera sus socios más antiguos. Lo habían admirado por años. Ahora, lo evitaban como si contagiara fracaso. En la prensa, comenzaron a llamarlo el millonario que se construyó sobre la espalda de una mujer invisible. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, todos entendían el mensaje. Su patrimonio, basado en inversiones, nombres y apariencias, ahora era cuestionado desde la raíz. Algunos periodistas comenzaron a investigar el origen de sus primeras clínicas. Otros preguntaban cuántas otras ideas había robado en el camino. Pero Lorena no habló más. Ya había dicho lo necesario. No necesitaba hundirlo. Él se estaba hundiendo solo, atrapado en una estructura que solo sabía sostenerse mientras todos fingían no ver. Daniel leyó los titulares en silencio. No le interesaba el drama. Le preocupaba Lorena.
Sabía que detrás de toda esa exposición, por más justa que fuera, había una mujer que estaba enfrentando un terremoto emocional. La llamó al atardecer. «¿Cómo estás?» Ella tardó en responder. Cansada, pero entera. Él sonrió al otro lado de la línea. Sabía que esa palabra, entera, no la habría usado hace unos meses. Lorena estaba empezando a saborear su reconstrucción sin necesidad de explicarla. Lo que no sabía era que el caos de Álvaro era solo el primer paso hacia una etapa aún más reveladora. Doña Pilar, madre de Álvaro, apareció en la televisión por primera vez en años. Siempre elegante, siempre altiva, esta vez se mostraba desencajada. «Es un malentendido», dijo, intentando proteger el apellido. Pero su voz temblaba, porque en el fondo sabía que su silencio cómplice también estaba en juicio. Fue ella quien rió cuando su hijo pronunció aquella frase brutal. Fue ella quien enseñó a su hijo a priorizar la imagen por encima del alma. Y ahora, el mundo la miraba con la misma frialdad con la que ella había mirado a Lorena durante años. Las máscaras caían en todos los frentes. Lorena recibió una invitación para participar en un documental internacional sobre mujeres que transformaron la industria del bienestar. Al principio dudó, no por modestia, sino por protección. No quería volver a exponerse gratuitamente. Pero Daniel le hizo ver que contar su historia podía ayudar a otras a reconocerse. Si tú no lo cuentas, lo contarán por ti. Y lo contarán mal. Esa frase la hizo pensar. Tal vez era momento de dejar de temerle a su propia voz. De usar su lugar no solo para sanar, sino también para visibilizar. No como heroína, sino como mujer real. Que cayó, que se levantó, que no pidió permiso para brillar. Mientras tanto, en Madrid, las oficinas centrales de Termas fueron vaciándose poco a poco. Algunos empleados comenzaron a buscar trabajo en otras empresas. Otros, más leales, intentaban sostener lo insostenible. Álvaro empezó a pasar más tiempo en su residencia privada, rodeado de abogados, evitando entrevistas, rehuyendo cualquier contacto con la prensa. Su rostro, antes constante en portadas de revistas de lujo, ahora era objeto de análisis y críticas. El millonario perfecto había demostrado que bajo el traje de diseñador se escondía un hombre frágil, mezquino y profundamente inseguro. Sofía acompañó a Lorena en una caminata por la costa de Barcelona. Había sol, pero el viento era fresco. «Nunca pensé que íbamos a ver esto», dijo con una mezcla de alivio y vértigo. «Yo tampoco», respondió Lorena. «Y sin embargo, aquí estamos». Era extraño. No se sentía como una victoria. Se sentía como una limpieza. Como un cierre que no venía con fuegos artificiales, sino con silencio. El tipo de silencio que permite volver a empezar. Había dolor, sí, pero también había espacio. Y en ese espacio, Lorena empezaba a diseñar su siguiente paso. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la agenda abierta. Podía elegir qué hacer, dónde estar, con quién compartir. Había logrado todo sin escándalos, sin agresividad, sin ensuciarse las manos. Solo con constancia, integridad y una visión que nunca dejó morir. El imperio de Álvaro se caía, pero el suyo apenas comenzaba a levantarse. Y esta vez, sería desde el alma, no desde las apariencias. La propuesta llegó en un sobre sin sello, entregado por mano directa al Spa, una cadena de hoteles de lujo en Ibiza, conocida por su exclusividad y clientela de alta gama. Le ofrecía a Lorena abrir el primer centro de bienestar emocional con su método. Esta vez no había dobles intenciones, ni cláusulas sospechosas. Querían su esencia, no su imagen. Le ofrecían total autonomía, sin condiciones. Lorena lo leyó varias veces, no por duda, sino por respeto al camino que había construido sola. Aceptar significaba iniciar una nueva etapa, no una repetición del pasado, sino una expansión con raíces propias. Sofía reaccionó con lágrimas, no de tristeza, sino de una alegría contenida que venía desde los tiempos en que soñaban con algo así desde un café universitario. Ibiza es otra liga, dijo. Lorena no pensaba en ligas. Pensaba en propósito, en impacto, en crear un lugar donde otras mujeres también pudieran empezar de nuevo. Quería formar terapeutas, enseñar su técnica, multiplicar sin perder el alma. El patrimonio que soñaba ya no era solo personal, era colectivo. Una red de mujeres sanadoras que no debían perfección a nadie, solo verdad. Y en ese proyecto, había espacio para muchas historias. Daniel fue el primero en ofrecerse como socio clínico. No con entusiasmo empresarial, sino con convicción humana. Quiero que esto crezca con cuidado. Y si puedo ayudarte, lo haré desde el respeto, dijo. Lorena lo miró sin responder al instante.
No se trataba de amor ni de negocios. Se trataba de sincronía. Y Daniel había demostrado con hechos que no estaba ahí para brillar con su luz, sino para sostenerla sin opacarla. Aceptó su compañía sin dramatismo, como quien acepta una extensión natural del propio camino. Ya no necesitaba probar nada. Solo caminar al lado de alguien que supiera escuchar sin interrumpir. El viaje a Ibiza fue como un suspiro largo. El mar se abría frente al auto que las trasladaba al resort, y por primera vez en mucho tiempo, Lorena no sentía ansiedad por lo que vendría. Sentía apertura. La arquitectura del espacio era limpia, sin pretensión. Cada rincón respiraba intención, no solo diseño. Aquí vamos a sanar sin bisturíes ni filtros, dijo ella mientras caminaban entre plantas aromáticas y estructuras de piedra blanca. Era lujo, sí, pero del silencioso. De ese que no se muestra, se vive. El tipo de lujo que nace cuando el cuerpo se relaja y el alma siente que puede quedarse. En la primera entrevista con el equipo del hotel, Lorena fue directa. No quiero espejos en las salas de terapia. Quiero aroma, presencia, ritual. Nadie discutió. Tenía autoridad sin imponerse. Y eso impresionaba más que cualquier título. Una semana después, todo estaba listo para el anuncio oficial. No habría ruedas de prensa. Solo una ceremonia privada con terapeutas, mujeres emprendedoras locales y algunas figuras claves del mundo del bienestar. Daniel organizó el detalle técnico. Sofía, la ambientación emocional. Lorena solo pidió flores frescas. No para decorar, sino para recordar que cada proceso tiene su tiempo y su estación. La ceremonia fue íntima. No hubo cámaras, ni influencers, ni discursos interminables. Lorena se levantó frente a 20 mujeres y dijo apenas una frase: este lugar es para volver a ser sin miedo. Nadie aplaudió de inmediato. Algunas lloraron, otras se quedaron en silencio. Y fue perfecto así, porque el aplauso no era lo que necesitaban. Lo que necesitaban era espacio, y ahí lo tenían. En la cena posterior, Lorena caminó entre mesas pequeñas, saludando a cada invitada con tiempo. Ya no era la sombra de un millonario. Era una anfitriona con voz propia, y un nombre que ahora sabía usar sin miedo. Los días siguientes estuvieron llenos de ajustes, decisiones y detalles por pulir. Lorena los disfrutó como quien arma un jardín. Cada nuevo terapeuta era elegido por afinidad, no por currículum. Cada producto era probado antes de ser aprobado. No quería repetir el modelo industrial que tanto había criticado. No buscaba facturar rápido. Buscaba profundidad. Las inversiones eran inteligentes, pero sensibles. El patrimonio emocional que había construido era lo que más protegía. Y en esa isla, rodeada de mar y honestidad, sentía que por fin podía respirar sin pensar en el juicio ajeno. Estaba, por fin, en casa. Nada en Ibiza se sentía improvisado. Era como si el universo le hubiera reservado ese pedazo de tierra para plantar lo que en otros lugares no pudo florecer. Sofía comenzó a escribir un blog del proyecto. Daniel desarrollaba productos naturales basados en estudios clínicos. Y Lorena simplemente creaba. Con manos, con intuición, con tiempo. Ya no tenía que correr. Porque ahora, por primera vez, el tiempo no era enemigo, sino aliado. La noche del cóctel inaugural fue más cálida de lo esperado. Las velas aromáticas flotaban en el agua, la música era sutil, y las miradas no tenían prisa. Lorena no necesitaba impactar. Su presencia hablaba por sí sola. Caminaba entre las mesas del jardín con un vestido color marfil que no pretendía seducir a nadie, pero lo lograba igual. Las mujeres presentes la observaban con admiración callada, como si verla en paz fuera una forma de aprender. Ya no era la ex de nadie. Era la mujer que había renacido de sus propias cenizas sin que nadie le escribiera el guión. Y eso se notaba en cada paso. Daniel no se acercó hasta que terminó de atender a la última invitada. No por protocolo, sino por respeto. Cuando finalmente la alcanzó cerca de la piscina, no dijo nada. Solo le ofreció una copa de vino blanco y caminó junto a ella. Las luces del agua reflejaban una tranquilidad casi cinematográfica. «Nunca te había visto tan liviana», dijo él, casi en susurro. Lorena no respondió enseguida. Observaba el reflejo de sus manos sobre el cristal de la copa. «Quizá porque nunca lo fui», contestó finalmente. Y esa verdad, dicha con suavidad, era más potente que cualquier confesión ruidosa. Siguieron caminando hasta llegar a un rincón apartado del jardín. Ahí, sentados sobre una banca de piedra cubierta por una mantita tejida, hablaron como si no existiera el resto del mundo. Daniel no buscaba palabras bonitas, solo ofrecía presencia. Lorena lo observó largo rato, como si recién ese momento lo viera sin filtros.
¿Tú me habrías mirado igual antes?, preguntó con sinceridad desnuda. Daniel bajó la mirada, no por vergüenza, sino por cuidado. Yo te habría visto igual. Lo que cambia es lo que tú crees que mereces. Lorena sintió que esa frase se le metía en la piel como calor en invierno. El silencio siguiente no fue incómodo. Fue necesario, porque a veces, para besar con verdad, hace falta quedarse quieto primero. Y entonces pasó. No fue un beso apasionado ni desesperado. Fue un beso con historia, con cicatrices, con pausa. Como si el alma, por fin, diera permiso al cuerpo. Lorena cerró los ojos, no por nervio, sino para grabarlo todo sin distracción. Y en ese instante, entendió que algo se había acomodado por dentro. No era redención, no era olvido, era aceptación. Una herida que ya no sangraba, un recuerdo que ya no dolía, y un presente que por fin no la traicionaba. Daniel no hizo preguntas después, tampoco promesas. Solo entrelazó sus dedos con los de ella mientras seguían sentados bajo el cielo abierto. Hablaban de cosas simples, el aroma del jazmín, el sonido del mar a lo lejos, el vino que ya se había terminado. Lorena no sentía necesidad de controlar nada. Ya no necesitaba justificar su alegría ni dosificar su luz para no incomodar a nadie. Su vida, ahora, era suya, completa, imperfecta, pero profundamente auténtica. Y si eso no era amor, era lo más cercano que había sentido en años. Los días siguientes no cambiaron de ritmo. Daniel no invadió su espacio, y ella no necesitó marcar límites. Todo fluía con una naturalidad que no había experimentado ni en sus mejores años de matrimonio. Trabajaban juntos con armonía, sin protagonismos. Él la respaldaba en cada decisión, pero sin opacar su liderazgo. Las inversiones en el centro de bienestar crecían con coherencia. No buscaban convertirse en franquicia, ni en tendencia. Querían sostener algo real. Lorena entendía que el lujo, en ese momento de su vida, era tener paz mental, conexión emocional y autonomía plena. Lo demás era decorado. Sofía, testigo de cada paso, le dijo una tarde, no sabía que alguien podía reconstruirse así. Lorena solo sonrió. No porque se sintiera orgullosa, sino porque por fin entendía lo que significaba estar de pie sin fingir. Había perdido mucho, pero lo que había ganado no se podía medir en cifras ni en estatus. Era un patrimonio interno, invisible, imposible de robar. Y en medio de ese nuevo mundo que estaba creando, el amor apareció sin gritos. Como un regalo, como una flor que crece en silencio, pero florece igual. ¿Y tú? ¿Crees que después de ser herida tan profundamente es posible volver a amar sin miedo? ¿O hay heridas que nunca permiten que el amor entre de nuevo? La portada de Vogue España no mostraba un cuerpo perfecto, ni un escote provocador, ni una sonrisa artificial. Mostraba a Lorena, de perfil, mirando hacia el mar, con el cabello suelto y los pies descalzos sobre una superficie de piedra blanca. El titular decía, la reina del renacimiento. La entrevista fue profunda, sin superficialidades. Habló de transformación, de resistencia emocional, de cómo el lujo no está en lo que se muestra, sino en lo que se supera. En pocos días, la edición se agotó. Nadie esperaba que una mujer sin apellido poderoso ni escándalos sexuales conquistara el mundo editorial con solo su presencia real. Las invitaciones comenzaron a llegar como olas constantes. París, Roma, Dubái. Todos querían escucharla. Las marcas de alta gama buscaban asociarse a su narrativa, seducidas por el equilibrio entre prestigio y autenticidad. Pero Lorena se mantuvo firme. Elegía con pinzas dónde estar y con quién sentarse. No aceptaba campañas vacías. Su equipo revisaba cada inversión como si se tratara de una obra de arte. Sofía, ahora directora operativa del grupo, era su escudo. Daniel, al frente del área científica, aportaba credibilidad y rigor. Juntos habían convertido lo que era solo una técnica en una filosofía de vida. El nuevo centro en Ibiza se convirtió en destino obligado de celebridades y mujeres influyentes. No se publicaban fotos. No había paquetes turísticos. Era un lugar donde se iba a sanar, no a mostrar. Algunas clientas hablaban del sitio como si fuera un refugio sagrado. Lo que allí ocurría no podía replicarse, porque lo esencial no era el protocolo, sino la atmósfera. Las terapeutas eran formadas bajo la mirada directa de Lorena. Cada una debía vivir su propio proceso antes de acompañar el de otras. Nadie puede guiar sin haber caminado antes, repetía ella. Y esa coherencia era su mejor inversión. Las redes sociales hablaban de ella como un fenómeno cultural. No se trataba solo de estética o bienestar. Se hablaba de un nuevo modelo de éxito.
Un patrimonio emocional que inspiraba incluso a quienes no podían pagar una sesión. Mujeres comunes replicaban sus frases, sus silencios, sus gestos. No como moda, como símbolo. Lorena se convirtió, sin querer, en una referencia ética en medio de un mundo millonario que muchas veces olvida el alma. Y eso, más que llenar portadas, generaba algo más valioso, respeto. Algo que nunca había buscado, pero que ahora llegaba solo, en todas las lenguas. Cada nuevo reconocimiento era recibido con gratitud, pero sin alarde. En el fondo, Lorena entendía que lo que vivía no era solo éxito. Era reparación. Un ciclo que cerraba de forma luminosa, pero que había sido construido sobre mucho dolor. Por eso, no olvidaba. Llevaba en la piel cada paso dado. No como carga, sino como historia. Las entrevistas la mostraban serena, fuerte, pero también con grietas. No fingía perfección, y eso la hacía más humana. Porque la cara de la superación no es lisa ni sin arrugas. Es honesta, y en ese reflejo, miles de mujeres comenzaron a verse por fin. Mientras viajaba entre ciudades, mantuvo su rutina de lecturas, caminatas matutinas y silencio interior. Había aprendido a no dejar que el ruido externo definiera su brújula. A veces, Daniel la acompañaba. Otras, ella prefería ir sola. Sabía que el amor no es apego, sino elección diaria. Y que su mayor lujo era poder elegir. Ya no vivía en función del otro. No sacrificaba su tiempo por agradar. La mujer que un día escuchó la frase que la destruyó, hoy construía una vida que ningún insulto podría romper. No por venganza, sino por dignidad. En una de sus conferencias en Roma, le preguntaron qué significaba para ella el éxito. Ella respondió sin pensar demasiado: poder acostarme en paz con quien soy. El público aplaudió, pero ella no sonrió. No buscaba aprobación, solo decía la verdad. En su mirada no había brillo de celebridad, sino de calma. Y esa calma, en un mundo hambriento de validación, era revolucionaria. Había superado el dolor. Había sanado la vergüenza. Había reconstruido su patrimonio desde cero. Pero sobre todo, se había reencontrado. Y eso no salía en las portadas. Eso se notaba en el alma. Una imagen borrosa, captada por un paparazzi en las afueras de Madrid, marcó el inicio del fin. Álvaro, solo, sin guardaespaldas ni corbata de seda, caminaba por el pasillo de un hotel de categoría media, con una mochila al hombro y las gafas oscuras intentando esconder su rostro. Nadie lo reconocía. Nadie lo saludaba. El hombre que alguna vez fue sinónimo de éxito y alta gama, ahora no era más que un reflejo apagado de lo que había pretendido ser. Su caída no fue dramática ni pública. Fue silenciosa, como suelen caer los que alguna vez creyeron que eran intocables. Intentó mover influencias. Llamó a abogados, a socios, a periodistas con los que había compartido cenas millonarias. Pero nadie respondió. La mancha era demasiado grande. Las inversiones que había acumulado durante años se deshicieron en semanas. Las marcas lo vetaron. Las colaboraciones se disolvieron. Algunos conocidos decían que estaba fuera del mapa. Otros, que había regresado a la casa de campo de su madre, la misma donde pronunció aquella frase que lo condenó. Lo que nadie dudaba era que su patrimonio, construido con arrogancia y falta de ética, ya no valía ni la mitad de su ego. No tardó en presentar una demanda contra Lorena, acusándola de difamación y apropiación indebida. Quería revertir el relato, aferrarse a lo único que le quedaba, la narrativa. Pero los jueces no tardaron en fallar en su contra. Las pruebas eran contundentes. Los registros, las patentes, las fechas, incluso los testimonios de exempleados. El sistema no protegió al poderoso esta vez. Lo desnudó, y en el fallo final quedó escrito que Lorena Márquez era la única y legítima creadora del método. El golpe legal fue la última piedra que lo sepultó ante la opinión pública. Ya no había regreso posible. La frase que alguna vez dijo con desprecio, "Esa gorda me da asco", se convirtió en símbolo. Apareció en camisetas, grafitis, pancartas feministas y publicaciones virales. Pero no para repetir el dolor, sino para resignificarlo. Muchas mujeres comenzaron a usarla como protesta, como espejo, como alerta. Lorena no participó de ese movimiento. Nunca lo promovió, pero tampoco lo detuvo. Entendía que había cosas que, una vez dichas, ya no pertenecen a quien las dijo. Son del mundo, y el mundo había decidido convertir su herida en bandera. El verdugo, sin querer, había impulsado su propia condena. Sofía le mostró una camiseta una tarde en la oficina de Ibiza. Decía: "El asco no lo da el cuerpo, lo da la crueldad".
Lorena la leyó en silencio y luego rió. No con burla, sino con alivio. Era increíble cómo el dolor podía transformarse en fuerza colectiva. Daniel, al escucharla reír, dijo, ese sonido es lo más revolucionario que lograste. Y tenía razón, porque lo que parecía una historia íntima, ahora tocaba fibras en mujeres que jamás habían pisado un spa de lujo. El verdadero impacto no estaba en los titulares. Estaban las conversaciones privadas que esa historia había activado. Mientras tanto, Álvaro desapareció. Literalmente. Nadie sabía si estaba en Europa, si había vendido propiedades, si pensaba regresar. Algunos rumores decían que había cambiado de nombre. Otros, que vivía en un pueblo costero con la herencia que le quedaba. Pero Lorena no preguntaba. No lo investigaba. Ya no era parte de su narrativa. No porque no le importara, sino porque no era relevante. El verdadero lujo, entendía ahora, era poder mirar hacia adelante sin que el pasado te jale. Y ella había aprendido, con dolor y dignidad, a soltar incluso a quien nunca pidió perdón. A veces, llegaban a su bandeja de entrada mensajes anónimos. Algunos con disculpas, otros con insultos. Nunca supo si eran de él. No importaba, no los respondía. Había dejado de vivir para reaccionar. Ahora creaba, avanzaba, caminaba por aeropuertos sin esconderse. Era saludada en conferencias por mujeres que lloraban al verla. No por admiración, sino porque se sentían vistas. No sabía que se podía sobrevivir a algo así, le decían. Y Lorena, sin querer enseñar, se había convertido en evidencia de que sí. De que el dolor no es el fin. Es la puerta. Daniel, en uno de esos días tranquilos, le dijo, te liberaste el día que dejaste de esperarlo. Y eso le quedó grabado. Porque tenía razón. El final del verdugo no había sido su ruina pública. Fue su irrelevancia en la historia de Lorena. Ese capítulo ya estaba cerrado. Y no con furia, ni con justicia, sino con libertad. El estudio estaba iluminado con tonos cálidos. El suelo de mármol beige reflejaba las luces suaves del set mientras la presentadora leía sus preguntas con voz pausada. Era una entrevista especial, transmitida en directo, dentro de un ciclo dedicado a mujeres que habían transformado industrias con su historia. Lorena estaba sentada en un sillón color crema, cruzando las piernas con elegancia serena. Llevaba un vestido sencillo, sin lobos, sin brillos. No necesitaba adornos. Su presencia ya era suficiente. El silencio entre las preguntas no era incómodo. Era respeto, era escucha, era reconocimiento sin espectáculo. La conversación abordó temas íntimos, la salud mental, el cuerpo como refugio, el valor de la autonomía. Lorena respondía con honestidad, sin dramatismos ni frases preparadas. A veces, hacía pausas largas, no porque no supiera qué decir, sino porque sentía el peso real de sus palabras. La audiencia en el estudio apenas respiraba. Sabían que no estaban frente a una celebridad cualquiera. Estaban frente a alguien que había construido un imperio desde el dolor sin perder la sensibilidad. Cada palabra suya sonaba a verdad. Y eso, en un mundo de apariencias de alta gama, era casi revolucionario. Al final, la presentadora hizo una pausa más larga de lo normal. Bajó el tono de voz y dijo, Lorena, si tuvieras a Álvaro aquí, frente a ti, ¿qué le dirías? El aire se detuvo. Un par de cámaras hicieron zoom lentamente. Lorena parpadeó una vez, bajó la mirada, respiró hondo y levantó la cabeza con firmeza. No sonrió, no cambió el tono, solo respondió, sin rencor ni rabia. Le diría que el asco no lo da el cuerpo, lo da la ausencia de amor, y que yo me convertí en todo lo que él nunca tuvo el coraje de ser. La frase flotó como una sentencia, no por venganza, por verdad. El silencio posterior no fue incómodo. Fue necesario. La presentadora, visiblemente conmovida, solo asintió. No hubo réplica. No hizo falta. El público en el estudio se puso de pie. No como aplauso efusivo, sino como homenaje. Porque lo que acababan de presenciar no era solo una respuesta. Era una declaración de libertad. Una mujer que ya no tenía nada que demostrar, ni que esconder. El pasado había quedado donde debía, atrás. Y el presente la recibía de pie, con dignidad. Lorena, simplemente, respiraba hondo y aceptaba lo que había construido con cada herida cicatrizada. En los bastidores, Daniel la esperaba en silencio. Había visto la entrevista desde una sala privada, sin interferencias. Al verla salir, se levantó despacio. No hubo palabras inmediatas, solo un cruce de miradas que lo dijo todo. Él llevaba un pequeño estuche en el bolsillo.
No era una joya de firma ni una excentricidad millonaria. Era un anillo sencillo, hecho a mano, con una inscripción en el interior. Libre, no perfecta. No se lo entregó de inmediato. Sabía que Lorena no necesitaba promesas, solo verdad. Y eso era exactamente lo que él quería ofrecerle. Con respeto, sin ruido. Esa noche no hubo cena elegante ni celebraciones públicas. Solo caminaron juntos por las calles tranquilas de Madrid, sin cámaras, sin tacones. Ella hablaba de libros que quería escribir, de mujeres que aún necesitaban espacios para sanar. Él escuchaba sin corregir, sin dirigir. La acompañaba desde la humildad. El verdadero lujo estaba en poder compartir sin miedo, sin expectativas que encadenaran. Lorena ya no buscaba ser admirada. Solo quería ser comprendida. Y en Daniel había encontrado eso. La paz de no tener que explicarse a cada paso. Meses después, abrirían una nueva sede en Santiago de Chile. No como expansión comercial, sino como gesto de alianza continental entre mujeres. Lorena viajaba menos. Daba espacio a nuevas líderes formadas por ella. El proyecto había superado su figura, y eso la hacía feliz. Su patrimonio ya no se medía en cifras. Se medía en impacto, en dignidad, en presencia real. En cada nueva ciudad, su historia seguía sembrando raíces. No desde la perfección, desde la humanidad. Y eso, en tiempos de tanta falsedad, era más valioso que cualquier corona. El cierre no lo marcó una frase ni una escena. Lo marcó su silencio tranquilo al mirar por la ventana de un avión que despegaba. Ya no tenía miedo al futuro, ni apego al pasado, solo tenía presente. Y en ese presente cabía todo: amor, propósito, errores, vuelo. Porque al final, la mujer que un día escuchó una frase que la rompió, ahora era la voz que muchas otras necesitaban para reconstruirse. Sin gritos, sin permiso, solo siendo. ¿Pensaste que lo habías escuchado todo? Entonces no estás preparado para lo que una mujer descubrió escondida detrás de una puerta. No eran solo palabras. Era un plan, un acuerdo frío, calculado, y con su nombre en medio. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Me escondí detrás de la puerta, porque hay verdades que no se gritan. Se escuchan en silencio, y cambian todo para siempre. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.